Buenos días, voy a hablar sobre la comunidad primitiva, el surgimiento y sus características más importantes. La comunidad primitiva fue el primer modo de producción que tuvo sus inicios con la aparición del hombre, donde aquí las personas eran nómadas, en el cual contaban con instrumentos primitivos elaborados a base de palos, piedras, huesos de animales. Las relaciones sociales aquí eran de cooperación. No existía el excedente económico, aquí no existían las clases sociales, por ende nadie oprimía a nadie. Aquí se elaboraba lo justo y lo necesario. Ahora, en los factores de producción, pues, la fuerza de trabajo. Sus actividades las realizaban con su esfuerzo físico, ya que no existían maquinarias que pudieran ayudar. En medios de producción, gracias al descubrimiento de herramientas a trabajar hechos a palos, piedras, huesos animales, tuvo un avance significativo para ese entonces y que iban perfeccionándose constantemente. En las relaciones de producción, la primera forma de organización del trabajo fue de cooperación simple, ya que todo era nuevo para ellos y por ende no había una clase superior sobre ellos, por lo que todos eran iguales y ninguno podía ejercer opresión sobre otro, por lo que los medios de producción y las propiedades no existían. Ahora, la transición de cómo fue la comunidad primitiva pasó al esclavismo, pues esto se dio debido a los avances de ese entonces, como el uso de metales en las herramientas, el avance de la agricultura, de la ganadería, etc. Comenzó a haber un excedente económico de herramientas, comida, etc. Cosa que no existía porque antes solo se hacía lo justo para la comunidad y al desarrollarse este excedente cambiaron muchas cosas. Personas comenzaron a adueñarse de estos bienes y a ejercer poder. Es ahí donde pasa el esclavismo. Los que no tenían nada porque se las habían robado y los que tienen porque se lo habían apropiado, adueñado. A continuación, mi compañero va a hablar sobre el esclavismo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el esclavismo. Y bueno, ¿qué era el esclavismo? Bueno, era un sistema de producción cuyo sostén económico era la mano de obra. O sea, eran personas que tenían un amo y también estas personas podían ser compradas y vendidas a otras personas de más alto nivel. Bueno, esto surge en la antigüedad, hace 5000 años antes de Cristo, al 500 años después de Cristo. Su origen histórico proviene de la práctica de aprovechar como mano de obra a los cautivos con las guerras, con alternativas a otra posibilidad también usual ejecutarlos. Era muy normalizado en esa época utilizar todas estas personas como una herramienta, algo que no tenía un valor, y si lo tenía solo era para poder usarlas después en los que eran las siembras y en todo eso. Vamos a hablar también sobre las características. Bueno, una de las características de esto era la propiedad de las personas, es decir, los esclavos son considerados propiedades de otras personas. Se pueden comprar, vender, heredar o hasta intercambiar con otras personas de mayor alto nivel económico en esa época. La explotación laboral. Los esclavos son obligados a trabajar sin tener un control de su propio trabajo. Es decir, que los esclavos sí o sí tenían que trabajar en diferentes cosas. Ellos no controlaban qué tipo de trabajos ellos ejercían, sino que ellos seguían a pie de la letra lo que les decía en este caso su amo, su dueño. Pero privación de la libertad. Como bien saben, al momento de esa época, al momento de tu ser esclavo, no puedes ser dueño de nadie más, no tienes una libertad, tienes que estar atrás de tu amo y no pueden tener un control de ellos mismos, porque ya hay otra persona que controla a los esclavos. Ausencia de los derechos legales. Los esclavos carecen de los derechos legales y no tienen una protección legal. Es decir, que los esclavos en esa época
no importaba qué pasase con ellos, porque ellos no tenían como en la actualidad que tenemos seguros o cosas así. Cuando una persona se lastima en algún trabajo, estas personas, estos esclavos, no tenían como tal un seguro o algo que los protegiese o algo que les daba algún derecho sobre ellos mismos. Había otro punto, y el último, era el sistema de castigos y control. Los propietarios tenían el poder de imponer castigos físicos o psicológicos a los esclavos como medio de control y disciplina. Los amos en esa época, si un esclavo en algún momento se equivocaba, los amos podían en esa época coger y darle latigazos, amarrarlos, dejarlos sin comer. Ese sería en la forma física. En la forma psicológica, pues, sería con insultos, con muchas frases que sabe que a estas personas les puede asentar mal. Algo interesante también que podemos hablar es sobre la materia prima que había en ese momento, o cuáles era la materia prima de ellos. Bueno, eso dependía de la disponibilidad de los recursos naturales y materias primas que puedan ser explotados por los esclavos. Por ejemplo, las tierras fértiles para la agricultura y todo lo que viene siendo con el tema de los cultivos, que era lo que se usaba en esa época, era lo que se intercambiaba. ¿Cuáles eran las herramientas que los esclavos usaban en esta época? Bueno, las herramientas variaban dependiendo de la actividad económica. En la agricultura se usaban, por ejemplo, azadas o arados. Dichas herramientas eran utilizadas por los mismos esclavos. También podemos hablar sobre la relación de producción. Las relaciones de producción se basan entre las interacciones y vínculos entre los propietarios de los esclavos y los esclavos mismos. Los propietarios tienen el control sobre los medios de producción y utilizaban la fuerza de trabajo esclava para poder obtener beneficios. Estos amos, usando los esclavos, podían sacar más producción y así poder comercializarlo y sacar más efectivo en esa época para subir más su estado económico y su clase social. Y bueno, lo último que podemos también hablar era sobre la fuerza de trabajo que ellos tenían. La fuerza de trabajo que ellos tenían no estaba constituida, era por los esclavos, que son considerados propiedad de los propietarios, o sea, de los amos. Los esclavos son obligados a trabajar sin recibir una compensación justa. Es decir, que los esclavos trabajaban por trabajar, nunca recibieron en esa época, nunca recibieron una compensación económica en nada en ese sentido, porque ellos eran sometidos a la fuerza de trabajo que los amos ejercían. Así que nunca fueron recompensados con un salario o un sueldo para que ellos pudieran comer. Ellos dependían de su amo. Muy buenos días, profesor y compañeros. A continuación les voy a hablar sobre el feudalismo. Se conoce como feudalismo al sistema político que predominó durante los siglos centrales de la Edad Media, es decir, entre los siglos V y XII, en la Europa occidental y oriental. Surgió tras la caída del Imperio Romano en el siglo V. Europa occidental se dividió en varias unidades políticas más pequeñas hasta la conformación del Imperio Carolingio. Esto implementó un sistema de recompensas a nobles leales que suponía la entrega de tierras a cambio de servicios militares. Esto incentivó la fragmentación política que otorgó poder a los señores feudales y dio su forma plena a la Edad Media, dando inicio así al feudalismo. Estuvo caracterizado por el sistema de vasallaje y es considerado como muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las epidemias y los escasos avances científicos de la época. ¿Qué significa vasallaje? Significa vínculo de dependencia y fidelidad que tiene una persona con su señor. Desde un punto de vista económico, fue un régimen de tendencia de tierras que favoreció a la nobleza rural y estimuló a la servidumbre. Desde un punto de vista político, supuso una dispersión del poder a favor de señores feudales, con una autoridad local y regional. Se dividían en las siguientes clases sociales: la nobleza, formada por la realeza y los señores feudales, tenía la mayor parte de las tierras y el poder político. El clero,
formado por los religiosos que representaban la iglesia y cumplían roles eclesiásticos, políticos, educativos y sociales, y los campesinos, que era el resto de la población que se dedicaba a la agricultura y ganadería. Los señores feudales eran los miembros de la nobleza, podían recibir miles de hectáreas de tierra. Los siervos eran los campesinos, que se les permitía vivir en las tierras de los señores feudales y se les asignaba estas tierras para la agricultura y la ganadería. Podían pagar su equivalente en dinero o trabajando unos días como servidumbre en el castillo del señor feudal. Este sistema imperaba en las zonas rurales, pero en las ciudades era diferente, donde vivían artesanos y comerciantes, que formaban parte de una tercera clase social llamada la burguesía. Estos no necesitaban de tierras, necesitaban estar sometidos a un señor feudal. Estos debían de pagar impuestos a las coronas. Las relaciones de producción bajo el feudalismo tienen por base la propiedad del señor feudal sobre los medios de producción y su propiedad parcial sobre los trabajadores, los campesinos y siervos. El fin del feudalismo no tiene una fecha exacta. Fue desarrollándose de manera dispar por distintas partes de Europa a partir del siglo XIV. Los viajes a Oriente con fines comerciales generaron una nueva clase social, que era la burguesía. No tenían títulos nobiliarios, pero sí tenían bastante cantidad de dinero que llegaron a conformar ellos los primeros bancos. Estos burgueses prestaban dinero al rey y al clero y también al ejército. La población disminuyó, producto de las pestes y las continuas guerras, lo cual llevó a una baja de la mano de obra disponible. Nuevas formas de desarrollo económico. La saturación de las tierras llevó a la búsqueda de nuevas formas de expansión económica, entre las que se destacó la industria. Su surgimiento marcó el paso de la Edad Media a la moderna. Disconformidad de los campesinos. La presión y la sobreexplotación de la mano de obra por parte de los señores feudales, la ineficiencia del sistema agrícola de la época y la baja poblacional generaron de manera fuerza de trabajo disponible. El crecimiento de las ciudades. Las urbes recibieron a las personas expulsadas o que no querían pertenecer al sistema feudal, aumentando así su población de una manera exponencial. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Velasco con la conclusión. Buenos días, profesor y compañero. Sí, para finalizar y dar una conclusión, voy a nombrar algunos de los aspectos que fueron importantes en la culminación de estos modos de producción artesanales. Uno de estos fue el mercantilismo, que tenía un carácter más liberal y se enfocaba en aprovechar las ventajas del comercio. El surgimiento del mercantilismo estuvo relacionado con el descubrimiento de nuevas tierras, rutas comerciales y nuevas tecnologías que llevaron a un aumento de la producción. La conquista de algunos territorios, como el continente americano, dotaron a países europeos de metales preciosos que obtuvieron de las colonias. Y uno de los pilares fundamentales fue la creencia de que los países que querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder, debían acumular riqueza. Esto sentó las bases para la consolidación del capitalismo moderno, ya que los mercantilistas promovían el comercio y la exportación de bienes para obtener un excedente favorable en la balanza comercial, es decir, exportar más de lo que se importaba. Otro aspecto que fue importante fue la irrupción de la burguesía, ya que durante este tiempo los burgueses, al darse cuenta que ellos tenían más poder económico, no querían seguir sirviendo a la corona. Entonces lo que hicieron fue rebelarse y abolir la monarquía, tomando así ellos el poder y con esto viniendo nuevos cambios a los sistemas de producción. ¿Cómo se da este cambio? Pues ya que ellos tenían mucho dinero, vino lo que es la revolución industrial y la mecanización. Con esto ellos adquirieron máquinas y esto llevó a un proceso que conllevaba la implantación de máquinas para la realización de algún trabajo que tradicionalmente había sido acometido exclusivamente mediante la fuerza del hombre o con la ayuda de los animales. La mecanización conllevó a la utilización de herramientas más o menos avanzadas que ayudaron al hombre en la realización de algún trabajo. Este proceso implicó la transformación de la economía agraria artesanal a una economía industrial basada en la producción en base de bienes manufacturados. La introducción de máquinas movidas por energía, como el telar mecánico, la hiladora, entre otros, permitió una mayor producción y reducción de costos. Esto llevó a la creación de fábricas y el aumento de la producción, lo que generó nuevos empleos y dio lugar a un crecimiento económico sin precedentes.
Sin embargo, también tuvo consecuencias negativas, como la explotación laboral, la contaminación ambiental y la desaparición de pequeñas empresas artesanales. Pero a su vez, la industrialización también trajo consigo una serie de cambios sociales y culturales. Por ejemplo, la urbanización se aceleró a medida que las personas se trasladaban a las ciudades en busca de trabajo. Esto a su vez dio lugar a la creación de barrios obreros y la aparición de problemas como la pobreza, la delincuencia y las condiciones insalubres de vida. Además, la industrialización tuvo un impacto significativo en el transporte y las comunicaciones, lo que permitió una mayor integración de los mercados y el comercio internacional. Como conclusión, podemos ver que la historia de la humanidad es una historia de constante cambio y progreso, ya que tuvimos diversos cambios o hubieron diversos factores que promovieron esta evolución. En un principio, lo que permitió este cambio fue el descubrimiento de la agricultura. Si no se hubiera descubierto la agricultura, no habría generado un excedente y por lo tanto no habríamos evolucionado a lo que fue el sistema de producción esclavista, que no fue uno de los mejores sistemas, ya que se explotaba al hombre y se los privaba de sus derechos, pero fue parte del proceso de evolución, así como cuando el hombre se dio cuenta que podía ser más que explotado y se rebela contra sus amos, que dio eso nuevo origen al modo de producción feudalista, en el que el hombre tenía un poco más de derechos, podía conseguir sus propias cosas, cultivarlas, a cambio de un módico precio a alguien superior, pero al menos no eran obligados o explotados por alguien ni maltratados. Y asimismo, con el descubrimiento de la industrialización, las maquinarias que se podían utilizar en los procesos agrícolas o otros procesos, en fábricas textiles, pues el hombre ya no pasó a hacer simplemente esto con su mano de manera artesanal, sino que tenía ayuda de maquinarias. Y entonces esto fue otro avance en los modos de producción hasta llegar a los modos de producción que tenemos ahora. Entonces, por eso podemos observar que si alguno de estos factores no hubiera ocurrido como sucedió en el proceso de historia de la humanidad, quizás no estaríamos en el modo de producción que tenemos actualmente. Esa fue nuestra exposición, profesor y compañeros. Muchas gracias.